7 de la mañana con 8 minutos con Angélica Bones ya en el estudio. ¿Cómo estás, Coneja? Buenos días. Muy buenos días. Y con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, el hombre del momento. Ya, no me venga aquí. ¿Cómo está, ministro? Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Buenos días, ministro. Muy buenos ¿Cómo días. está usted? Está más ocupado que el ministro de Educación, hay que decir ahora. Pero eso es como siempre. Ya, pero este es un momento especial porque un momento muy el proyecto del especial, final crédito conal del Estado es importante para ustedes, ¿no? Sí, no, de todas maneras. Este es un momento muy especial. Estuvimos trabajando mucho tiempo junto al ministro de Hacienda, Sexpress. Ha sido un trabajo bien intenso, pero ya está. Yo creo que ahora es el momento de analizar, de debatir, de profundizar, de escuchar también lo que dicen los distintos actores ya con el proyecto en la mano. Hicimos un esfuerzo prelegislativo, ese esfuerzo no fue una discusión estéril. Yo creo que la oposición también se dio cuenta de eso, más allá de que es obvio, uno mira la prensa hoy día y está lleno de críticas, dudas. Yo no esperaba que fuera distinto, obviamente, no soy ingenuo. Pero también es cierto que el esfuerzo prelegislativo que hicimos dio como resultado incorporar esta distinción entre aquellos que están al día respecto a los morosos, cosa que inicialmente a lo mejor no teníamos tan fuertemente presente en el proyecto, el esfuerzo de acompañamiento a quienes ya terminaron de pagar, por ejemplo la apertura del 10º decil a propósito del cobro de arancel por sobre la regulación arancelaria por parte de la institución de educación superior, entre otras cosas, digamos. Luego habrá que ver, digamos, si esas medidas son suficientes, si hay que hacer ajustes. Es parte natural de cualquier proyecto que se va a discutir al Congreso, sobre todo un proyecto grande, un proyecto con fuerte impacto social, que tiene evidentemente una característica presupuestaria evidente, en un momento político complejo y con un Congreso que no tiene mayoría. O sea, ministro, claro, es un proyecto que involucra muchas cosas, como usted ya mismo estaba mostrando. Ayer el presidente Boric, al presentarlo, decía que el proyecto FES, como se llama, no es como imaginó cuando adquirió el compromiso de poner fin al CAE en su campaña. ¿Es el proyecto que usted se imaginó? Mira, quizás no es el proyecto que imaginó el presidente, quizás no están todos los elementos que se plantearon en la campaña. A mí me tocó trabajar en la propuesta sobre solución al CAE en la campaña de Guiller, cuando fue candidato presidencial. Y muchos de los elementos que tenemos considerados hoy día las teníamos consideradas también en ese tiempo. Por ejemplo, el tramo exento, que fuera móvil, digamos, cuando las personas estaban en esa condición, pagaran, o sea, no pagasen, y cuando salían y mejoraban su condición, empezaran a retribuir, salgan fuera de la banca, había varios elementos similares. Si uno mira hacia atrás y observa las propuestas que se presentaron en Piñera, en Bachelet, hay elementos que quizás conceptualmente son similares también, ¿no? Bueno, eso es lo que planteaba ayer Magdalena Piñera, sí. La hija del expresidente, dijo, perdimos 10, 12 años porque un proyecto en 2012 o en 2013 se presentó un proyecto muy parecido a lo que se está presentando hoy día. Pero eso no es real. O sea, una cosa es que hayan elementos que conceptualmente son similares, otra cosa es que los proyectos sean iguales. O sea, primero, este proyecto que presentamos ahora no es un crédito, ¿no? No tiene la característica de crédito, no participa la banca, no tiene tasa de interés, la contingencia está por debajo del 10%. O sea, yo estoy solo señalando elementos que se diferencian de fondo con la propuesta del presidente Piñera. No hay un plan de reorganización de la deuda para convertir la deuda incobrable en cobrable. Acá nosotros tenemos toda una parte que tiene que ver con la reorganización de la deuda de aquellos estudiantes que están en mora y también de los que no, para poder hacer la mochila menos pesada, ¿no? Por lo tanto, yo diría que es audaz decir que es lo mismo. Ahora, reconocer que hay elementos que son similares en el sentido de que operan como elementos del proyecto, naturalmente, si esto es una discusión que lleva más de 10 años. Entonces, tampoco uno puede pretender o ser tan pretencioso de pensar que todo lo que estamos proponiendo es nuevo y es el descubrimiento de la pólvora o de la rueda. Ahora, de hecho, en esas mismas similitudes puede estar la base de un posible acuerdo, ¿o no? Mira, si lo permite y lo viabiliza, a mí me parece que es fantástico. Yo más bien reconozco que hay una trayectoria en la discusión sobre el CAE que comienza precisamente a partir de las movilizaciones estudiantiles del 2011, que fuerza al gobierno del presidente Piñera el año 2012 a presentar este proyecto. Se legisla incluso el año 2012 un proyecto que hizo algunos ajustes, como por ejemplo reducir la tasa de interés del 6 al 2%,
Ese es uno de los problemas que genera presión fiscal al Estado, porque ese 4% que dejaron de pagar los estudiantes... Lo subsidia el Estado. Por supuesto, entonces no es que desapareció ese interés, sino que lo empezó a pagar el Estado. Y así suma y sigue, digamos, y por eso es que hoy día es tan caro desde el punto de vista fiscal sostener este modelo, y lo que estamos apostando nosotros es que con la capacidad de recaudación mayor, y por otro lado, reorganizando las deudas y atrayendo a los deudores, sobre todo a los que están en etapa de pago, pero que están en mora, que son muchos, podemos aumentar la recaudación y hacer menos pesada la carga para el fisco, sin que esto signifique dejar de ofrecerle la alternativa de estudiar con apoyo a los estudiantes y por otro lado derivar recursos para fortalecer otras líneas. Por ejemplo, la rectora de BES me parece bien interesante. Creo que quienes han entrado mejor en esta discusión han sido los rectores. El rector Sánchez, la rectora de BES, ayer yo la escuché con atención en CNN, al rector Sánchez en la radio y una columna, creo que hoy día, o una nota escrita. Y ambos ponen el acento en la importancia del desarrollo y el fortalecimiento de las instituciones de educación superior. Además, la rectora de BES pone un énfasis especial en la educación pública, ¿no? Por cierto que coincido con aquello. Entonces, precisamente, el tema de el financiamiento de otras líneas de acción, ¿no? Como por ejemplo la educación parvularia, que representa un 8% de nuestro presupuesto. Como por ejemplo, nosotros lo hemos dicho desde un principio, ciencias, que debe emparejarse directamente con el desarrollo de las instituciones de educación superior, que es donde ocurre la investigación habitualmente. Todo eso hoy día no puede ocurrir porque el crecimiento de nuestra cartera es inercial. ¿Qué significa eso? Que por cumplimiento legal, para que se hagan una idea, más del 70% del presupuesto de educación superior solo es cumplir con CAE y con gratuidad. Por eso también este proyecto... Claro, porque se van haciendo cargo de los... Y porque va creciendo, digamos, porque va aumentando. Y un detalle nomás, quiero decirlo porque es importante, y este proyecto también contiene un artículo que modera un poco el crecimiento de la gratuidad, porque también es un gasto importante que tiene el fisco y porque es relevante, digamos, hacer una revisión de con qué velocidad queremos seguir avanzando en esto a propósito de lo que significa hoy e impacta fiscalmente. Estamos con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Ministro, usted mencionó al rector Sánchez de la Universidad Católica, que es uno de los que ha criticado un aspecto por lo menos del proyecto, que es que las universidades que hoy día tienen estudiantes con CAE pueden poner copago en el 7º, 8º, 9º y 10º decil, o sea, los que no están acogidos a gratuidad. Y el proyecto plantea que solo puede ser para el 10% el copago, porque va a ser más, como en el fondo el sistema va a absorber todo lo que hoy día es crédito, va a poder regular más los aranceles de las universidades que hoy día no tienen arancel regulado. Y eso puede empobrecer, dicen, a las universidades al afectar la capacidad de cobrarles adicionalmente a esos estudiantes. ¿Qué piensa usted? Bueno, eso es lo que te decía recién. Me parece que, bueno, no diría que es uno de los que ha criticado. Ha presentado dudas, pero ha planteado varias preguntas con respecto a eso. Yo creo que el tono con el cual el rector Sánchez se ha aproximado a esta discusión me parece súper adecuado. Nosotros tuvimos una conversación antes de presentar el proyecto con él, hace ya varias semanas. Y de hecho, en la conversación tanto con él como con la rectora de BES y en general con el mundo de los rectores, surgen varios elementos que están hoy día presentes en el proyecto, entre ellos la apertura al 10º decil. Inicialmente en el diseño del proyecto no estaba abierto el arancel libre en el 10º decil. Y surge a partir de esta discusión. Nos parece que hay que discutirla más en profundidad, porque incluso la misma rectora ayer lo decía, y nosotros también lo creemos así, que esto no tiene el mismo impacto para todas las instituciones. No todas las instituciones se van a ver afectadas porque haya arancel regulado desde el 7º al 9º decil. Digo, es que eso es interesante porque ayer se entendió que no todas iban a tener el mismo arancel. Por supuesto. ¿Todas tienen el mismo arancel o no? No, porque la regulación arancelaria, primero, la regulación arancelaria está en proceso, no ha terminado. Este es un trabajo técnico muy complejo. Hay un comité de expertos que son personas que concursan por alta dirección pública, que son personas que conocen mucho el mercado, regulaciones de mercado, en fin, son personas muy, muy expertas. No es el ministerio el que lo hace, para despejarlo, digamos, no es el ministro de turno. Y en base a una serie de criterios. Y el análisis de los costos reales que tienen las instituciones y las carreras, ¿no? Pero ayer la rectora lo decía, y es real. No es lo mismo estudiar Derecho en la Chile que estudiar Derecho, no voy a nombrar a ninguna institución para no generar menoscabo, pero que estudiar Derecho, no sé. Como en una universidad menos compleja, en una universidad docente. Como en Plan Z, ¿no es cierto? En Aplaplac. No es lo mismo.
No es lo mismo. Entonces, eso no puede valer lo mismo. Porque el costo de traer a buenos académicos en carreras complejas, me refiero a carreras que requieren implementos técnicos, laboratorios, en fin, también hay que comprar y hay que adquirir todo aquello, en fin. Entonces, Ministro, la regulación arancelaria, disculpa, Sí. la regulación arancelaria está en proceso, no ha concluido. La rectora misma lo decía ayer, en la medida en que la regulación de aranceles se acerque a los costos reales de las carreras, esto no debería ser un problema, ¿no? Es una primera cosa. Pero Ahora, déjeme, como son varias cosas. Yo me imagino que cuando ustedes están presentando este proyecto, bueno, es el comienzo de la discusión. El comienzo. Ya, y entonces dejan margen para negociar. O sea, que cuando hoy día están planteando que solamente es para el 10% más rico el que se le podría tener arancel libre, están dejando margen para dejar dentro de esa negociación que fuera para el 9º, 8º, o es un intransable, que solamente puede ser para ese segmento. Mira, yo en esto soy bien pragmático, no solamente en esta discusión, en general. Yo creo Ajá. que no existe lo intransable, y el que se ponga intransable... A ver, para mí los transables o intransables tienen que ver con problemas de principio. Lo que es de principio no se transa. Me parece que eso es una frontera que todos deberíamos tener. Claro. Aquello que no es de principio siempre es discutible, y el ejercicio que nosotros debemos hacer es ponernos de acuerdo en construir una mayoría. Una mayoría que comparte un diagnóstico. Porque si ya en 3 gobiernos sucesivos se han presentado proyectos para superar esto, es porque hay una coincidencia problema. de que Claro. estamos frente a un Sí, problema que es sin real. duda. Ya, hay un Que problema. para el fisco es insostenible, para la familia es insostenible, a los bancos no les interesa participar y hay que invitarlos pagando Se ha sobreprecio. avanzado en eso, en entender que para el fisco Claro. ya es insostenible. De todas maneras. Ya, pero no es un intransable el 10%. Y otra cosa, y otros tienden a ver que este proyecto es un intento de poder regular más a las universidades que se quedaron fuera de la gratuidad. Muchas de las cuales son altos porcentajes de estudiantes estudiando con CAE. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay una cierta pulsión a pensar que detrás de todo esto hay un plan maquiavélico universal que complota para eliminar la libertad. No es así. O sea, si hay la necesidad de regular ciertas instituciones, es porque pasan cosas que obligan a pensar que es necesario regular a ciertos aspectos de esas instituciones. No hay una impulsión por oprimir, ¿cierto? Como decía textos de los años 80, la férula opresiva del Estado sobre las personas. Eso no es real. Ya, pero ¿Ya? sí en la regulación de De los hecho, una de aranceles. las cosas que decía la rectora de B era que faltan, o sea, que la lógica de igualdad de trato ha hecho que se pierda mucha fuerza a el apoyo a las estatales, ¿no? Es una discusión Ya, que, pero eso que es es un interesante. es un digamos. reclamo más o menos común en las estatales. Pero el punto Sí, es, claro. es si la regulación de los aranceles no va a provocar una asfixia financiera para las universidades, porque la gratuidad ya les ha provocado problemas, digamos. Mira, por eso te decía recién, la regulación arancelaria no le ha impactado de la misma forma a todas las instituciones. O sea, decir en general que esto les ha pegado y que todas las universidades están viendo cómo resisten en fin de mes, digamos, producto de la regulación arancelaria, no es así. En segundo lugar, evidentemente hay universidades de élite donde se concentra con mayor proporción estudiantes de altos deciles que quizás sí puedan tener un impacto financiero, y eso hay que mirarlo uno a uno, ¿no? Yo creo que es súper importante hacer el análisis uno a uno. Nosotros tenemos algunas simulaciones, creo que es importante mirar cuáles son los análisis que hacen las propias instituciones, de qué manera conversan esas cosas, cuáles son las brechas, ver de qué manera lo abordamos. Eso es, digamos, cuando tú dices la apertura a negociar, yo no lo quisiera ver así porque no es un problema transaccional, es un problema de... Pero siempre hay un poco de eso en las negociaciones. De todas maneras, pero no es meramente transaccional. Esto no es te doy 10 para terminar en 8, digamos, y yo tener una definición preconcebida respecto Ya, al pero punto. están Sino que dispuestos a más bien, perfeccionarlo de esa manera. por supuesto, es nuestra obligación. No podríamos no hacerlo de esa forma, y si lo miramos de esa manera, estamos condenando esta discusión al fracaso. Y este proyecto lo presentamos no porque estamos a 2 semanas de las elecciones ni todas las cosas que se han dicho, es porque tenemos la convicción de que es una urgencia para el país. Yo tengo un problema como ministro de Educación. Tengo el problema de que o el ministro Marcel me pone más plata encima de la mesa para poder fortalecer educación pública, educación parvularia, terminar de reconstruir los colegios que quedan deteriorados post pandemia, en fin, o busco que de manera hago más eficiente mi presupuesto y al mismo tiempo voy a exigir más recursos. Ambas cosas son las que estamos haciendo, y yo estoy buscando la forma de eficientar los presupuestos de los servicios locales, los presupuestos de la educación parvularia, y por cierto también tengo que pensar cómo eficiento el presupuesto de educación superior. A ver, esto no puede ser con perjuicio a la calidad de las instituciones, pero tampoco todas las instituciones van a ver detrimentos en su ingreso. Mira, te pongo un ejemplo.
muchas universidades de la región del Biobío hace algunos años atrás acordaron con los estudiantes congelar aranceles. Pasar del arancel de referencia al arancel regulado significa inmediatamente más plata. Entonces, todas esas instituciones van a ver incrementado sus recursos, ¿no? La mayor parte de las universidades del Estado, que no son malas universidades, para que no se intente instalar esa idea, al contrario, son buenas universidades, sigue siendo el referente de calidad del sistema, digamos, a nivel nacional. La mayor parte tiene aranceles bajos y van a ver incrementado sus ingresos. Ministro, hay una pregunta que es como más de fondo detrás de todo esto, porque está regulación de los aranceles, es una dimensión, también la regulación de vacantes, o sea que las universidades no puedan crecer, las que no están hoy día adscritas a gratuidad, todo lo que quisieran, sino que poner algunos límites en ese sentido. ¿Usted cree que el sistema universitario tiene que seguir ampliándose como se ha ampliado en los últimos años o que realmente eso no da y también detrás de este proyecto también es un intento de ponerle limitaciones a un crecimiento que no sea orgánico o que pueda ser como desbocado? Yo creo que el sistema de educación superior tiene que complejizarse. Es importante fortalecer la educación técnico-profesional. Me parece que eso es imprescindible en un momento en que estamos diversificando nuestra matriz energética, estamos avanzando a la transformación de la matriz energética con el hidrógeno verde, por ejemplo. Hay toda una industria que se está desarrollando en Magallanes para la que no tenemos formados técnicos ni profesionales que puedan sostenerlo. O sea, vamos a tener que traer gente de fuera para poder echar a andar todos esos proyectos que tenemos y que son grandes. La otra vez hablábamos con la industria, me tuve una reunión allá, más de 20.000 personas que van a requerir en el proceso de instalación simplemente de toda la industria del hidrógeno verde en Magallanes. Solo lo pongo como ejemplo a propósito de los desafíos que tenemos, ¿no? Claro. Por otro lado, creo que es importante entrar en una discusión complementaria a esto, y lo hemos discutido con los rectores, también lo hemos hablado a nivel interno de gobierno, que tiene que ver con la modernización de la educación superior. Y ahí viene otro proyecto. Y ahí va a venir otros esfuerzos, que no necesariamente son legales, ¿eh? Porque las universidades en estricto rigor pueden, en virtud de su autonomía, disminuir la cantidad de años que duran las carreras, por ejemplo. Pero lo que tenemos que discutir es si efectivamente la estructura académica que tienen las instituciones de educación superior es la que debemos tener hoy, ¿no? O sea, las carreras en general en el mundo duran 4 años. Acá en Chile estamos teniendo formación que es equivalente a formación de posgrado, en pregrado, ¿no? De hecho, pasan muchas carreras que en el 5º año los chicos salen con magíster. Dentro de la formación de los 5 años. Entonces, sin que esto pierda profundidad la formación, tenemos que pensar si es que efectivamente estamos siendo lo suficientemente eficiente en la construcción de nuestra estructura académica y cómo eso se asocia a los procesos de renovación también de las mallas curriculares, de los perfiles de egreso de los estudiantes que se están formando en distintas áreas. Creo que hay muchos desafíos y en torno a eso hemos estado trabajando precisamente con la Dirección de Presupuesto en un proyecto para avanzar en modernización académica, y es una conversación que vamos a tener también con los rectores para efectos de avanzar en esa dirección. Ministro tiene una entrevista con Canal 13 ahora, Sí, así que nos van a matar si no lo soltamos. Sí, lo tenemos que devolver con tanta cosa que hablar. Y hay muchas cosas. Muchas cosas. Es una cartera súper compleja, le agradezco muchísimo que haya venido la gentileza. No, muchas gracias a ustedes por recibirnos y siempre a disposición. ¿Lo alcanzan a sacar en este gobierno? ¿Cómo que siempre a disposición, ministro, si nos ha costado cualquier cantidad traerlo? Pero pues? que mi agenda es muy Yo sé. compleja. Una agenda muy ocupada. Oiga, ¿lo alcanzan a sacar? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Mira, ahora nos vamos a sentar, vamos a pasar el chaparrón de las primeras semanas y después ya vamos a poder entrar en conversación. Y además después las elecciones, yo creo que eso siempre también es súper importante. También ayuda. Muchas gracias, ministro. Ya, que estén muy bien. Con Nicolás Buenos Cataldo, el días. ministro de Educación, esta mañana aquí en Mesa.